aquí en el respaldo se están deshaciendo y por lo tanto hablé con alguien que puede arreglarlas, ¿cómo se dice? Tapicero. Entonces me dijo, mira, francamente te digo, si yo los hago, puedo hacértelo barato, pero lo que te va a costar va a ser el material. Y mucho se va a gastar porque tiene que recortar tanto, esto y lo otro. Y dice, bueno, puede ser un poco caro. Estoy muy agradecido con esa persona porque por lo menos fue honesto con nosotros. Y en vez de entregarle, lo que íbamos a hacer es no tapizarlo por completo, pero hacerle como si fuese una manga y ponérselo encima donde se estaba deshaciendo. Pero con eso puede ser que cueste bastante. Tengo otra opción, fui al Sam's donde las cosas son baratas y estuve estimando los precios de sillas como esas, pero unas como esas, pero tienen cojín para que sea más cómodo. Estaba mirando el precio, son $19 cada una. Lo que podemos hacer cuando estas se acaben, no comprar estas más, ni arreglarlas, comprar las que son baratas y se pueden repetir en el Sam's. Es lo más práctico, piénselo, díganme lo que piensan y así procedemos adelante. Amén. También estoy buscando a alguien que sencillamente quite la carpeta que está aquí y la reemplace con una que es de oficina. Barata, no cueste mucho, que funcione como tiene que funcionar, pero que no sea ya está bien desgastada y está bastante fea, manchada. Sería una que es útil para oficinas donde hay mucho tráfico y resiste mejor. ¿Okay? Así que lo estoy pensando y otras cositas para que no se vaya la iglesia más y más mirándose como está en descuido. Amén. Vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Luke 23. Lucas 23. El libro de Lucas y capítulo 23. Entonces vamos al versículo 35, versículo 35. Y dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Esto es de Jesús que estaba ya sobre la cruz. Y 2 ladrones, uno a cada lado. 3 hombres ese día condenados hacia la muerte. Está Jesús y el pueblo estaba mirando. You can go to verse 35. Jesus is on the cross. 3 total men were condemned that day to die. And the public are serving as an audience and mocking. Diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, o sea, le contestó, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos tres hombres eran condenados por el pueblo, por el gobierno. Obviamente muchos estaban de acuerdo con la sentencia de estos hombres. Los habían condenado. El gobierno, el pueblo, ahí tirándole insultos, burlándose de ellos, hablando sus condenas en contra de ellos. No aparece nadie ahí de los que están observando que habla a favor de ellos. Nadie. Todos le estaban arrojando insultos, ofensas y burla. A todos. Estaban colgados en público, expuestos por completo al desdén de todos ellos. Al desdén de todos ellos. No había misericordia para ninguno de ellos. Ninguno. Here these three men, they're condemned. The public, the people are hurling insults at them, mocking them, voicing their condemnation of them. Not one individual in the audience, in the mass amount of people there, would speak up for them. They were exposed completely, surrounded by those that were jeering them, not cheering, but jeering them, and left to die. En la vida, tú y yo, a veces, si vivimos algún plazo de tiempo, vamos a ser objeto de condenación. Vamos a ser condenados por gente que nos rodea, a un familiar. Nos van a criticar, se van a burlar de nosotros, van a contradecir. Y si no lo han sentido todavía, espera un rato, quizás lo sentirán. Van a sentirse solos contra el mundo. Se van a sentir solos contra el mundo. Van a sentir que todo el mundo los condena, los critican, se sentirán solos. Uno mismo empezará a decir, bueno, quizás tiene razón. Quizás empezarán a reflexionar en su vida y dirán, caray, quizás tiene razón. Y ahí empieza una tremenda depresión. Ahí comienza autocondenación. Y para multiplicarlo aún peor de lo que uno está sintiendo, viene Satanás a acusarte, a recordarte de todo cuanto él te va a susurrar en tus oídos para decirte, tú mereces peor. No tienes derecho de consuelo. No tienes derecho de justificación. Eres un condenado. Tienes la culpa. No mereces nada. Mereces morir. Debes de morir. Ni tendrás piedad de ti mismo. Ninguno. Te sentirás por completo aislado de todos. De todos. Así se sentían ellos. Y tú no tienes que estar colgado sobre una cruz para experimentar eso. Va a venir. Va a llegar. El demonio y tus enemigos se van a asegurar que te traten de esa manera. Here these men were completely
condemned, criticized, mocked. If you live any span of time upon the earth, you will feel this way one day, or already have, where people will condemn you, they will criticize you, they will mock you, make fun of you, contradict you. You will soon maybe begin to contradict yourself and to judge yourself and to feel that their condemnation is just, and you'll begin to condemn yourself and say, well, maybe they're right. Maybe I do deserve this. Maybe I am this messed up. Maybe I don't deserve anything better. Maybe I don't deserve mercy. And you'll descend into a horrible, horrible depression. Very dark. And then to make matters worse, Satan will come along and make it worse. He'll begin to whisper in your ear condemnation and remembrances of things that he wants to accuse you of and condemn you even more, to completely sink you to where you despair of life and figure life isn't even worth living anymore. You don't have to hang on a cross to experience that kind of self-condemnation. You don't have to hang on a cross to have experienced that in life if you live long enough. Your enemies will make sure that you go through that kind of problem and trouble in your soul. What do? ¿Qué haces? Todo en cuanto tú piensas en esos momentos solamente sirven para empujarte así más abajo. No hay nada en esos momentos que vienen a tu memoria para levantarte, darte ánimo. A lo contrario, llegas a los puntos de desesperación como había llegado Job. In those moments, you'll search for some sort of ray of sunshine, hope, but everything around you will serve to push you down even further. You'll get to the level of desperation as was Job. And you'll find no way out. You'll see no way out. No encontrarás salida, no encontrarás alivio. Son en estas o en estos contornos de la mente del corazón, en los momentos de depresión, cuando algunos deciden ya no hay salida para mí en esta tierra y se rinden a los pensamientos que les vienen para terminar su vida. Son los momentos más cruciales cuando no debes de ceder a esa tentación. Those are the moments in those enclosed rooms in your mind and in your heart when you'll see no solution, and finally this is where many people decide to commit suicide. They say it would be better to die than to continue in this torture. That is the time you should never ever give in to the temptation, because that is where the enemy wants you to go. Ese es el momento donde nunca debes de ceder, porque eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Eso es precisamente lo que quiere. Si tú cedes, ellos ganan. If you give in, they win. They win.
Algunos quizás no terminan su vida, pero viven en una nube y pierden todo ánimo, pierden toda ambición, toda fuerza de poder funcionar y los ve allá afuera, perdidos en su mente, vagabundos. Viven como una hoja llevada por el viento. Viven una sombra de la vida. Es una existencia, no una vida. These people finally may not give in to the temptation to commit suicide, but they end up being in such a cloud of despair. They become dysfunctional. And now they can't live, produce, think, they can't respond, they can't function. And so they're out there as a vagabond, like a leaf blown in the wind, just wherever the situations take them. They don't function anymore. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? What are you going to do? What can you do? A veces buscas a alguien que quizás piensas que te pueden alientar y sirven como el ejemplo de los amigos de Job. Y te es peor la situación, no mejor. And sometimes you'll look for a friend or somebody to help you, and it gets worse. Because instead of helping you, they are the exact incarnation of the friends of Job. Is making it worse for you. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Estos hombres tenían dos opciones. Dos opciones. Eso es todo. Tú solo tendrás dos opciones. Nada más. You will only have two options. These men had two options, no more. En esos tiempos, alguien sabio una vez dijo, no dejes lo que tú sabías en la luz que se olvide en la oscuridad. No dejes lo que tú sabías en la luz olvidarse en la oscuridad. Do not allow what you knew and learned in the light to be forgotten in the darkness. Do not allow what you knew in the light to be forgotten in the darkness. You see, the darkness has a way of making you forget everything you've ever been taught. And then you just don't know what to do. A veces la oscuridad tiene la tendencia de hacernos olvidarnos de todo lo que sabíamos y en que confiamos, resultando que llegamos a un lugar donde no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Estos dos hombres tenían dos opciones, nada más. Y es todo lo que tenemos, nada más. These men had only two options. You don't have any other options. You really don't. You have to choose one or the other. One is going to be life. One is escape from this darkness, this depression. The other is to continue down that path and be destroyed. To be engulfed by the darkness. To be engulfed by your depression, to be engulfed by your situation, by your critics, your enemies,
your naysayers. En ese momento, las dos opciones es todo lo que te queda. Una es el escape de esta oscuridad, de esta depresión, de este horrible fin. El otro es ceder a la oscuridad, a las críticas, las burlas, la autocondenación, la depresión y por fin ceder así a esa oscuridad. ¿Qué vas a hacer? Estos dos hombres representan dos opciones. La solución estaba en medio de ellos, o así en su público. You see, these men had two options. One of them was sitting or was crucified right between them. The other one was right there in front of them in their audience. That's what they had. Versículo 39. Perdóname, 38. 38. Había también sobre él un título sobre Jesús, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Tú sabes por qué eran escritos en esas tres idiomas? Porque eran los idiomas de todo el público que se conocía en el área. Todo el mundo es como en los Estados Unidos. English, español, quizá francés. Los idiomas más predominantes. Para que nadie se escapara de quién era este. ¿Quién era este? This title over Jesus was in 3 languages for a reason. Because it was the languages of everybody that was present. They spoke one or the other or a combination thereof. It's like in the United States, the predominant languages are English, Spanish, maybe French. So that everybody would know who this person is. Entonces Jesús quiere que tú sepas quién es Él. Y también Él quiere que tú sepas qué y quiénes son esos públicos. Ese público que antes hablaba bien de ti. Ese público que antes te rodeaba. Ese público que antes te clamaba. Ese público que antes te quería, ahora te han rechazado. Qué dolor. Qué traición. You see, Jesus wants you to know who he is. But he also wants you to know who those people are out there that are criticizing you, critiquing you, condemning you, accusing you. Those very same people at one time were your friends. Those same people that sought you and called you and communed with you. Now they've betrayed you and turned their backs on you. He wants you to know who really is faithful, who really will stand by you. Dios quiere que tú sepas quién es Él. Quién de verdad es fiel contigo, leal contigo y nunca te virará la espalda. A veces creemos que la persona o las personas que más íntimamente tenemos son los más fieles y estarán con nosotros para siempre y nunca nos virarán la espalda. La esposa de Job dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Su esposa. Sus amigos vienen y en vez de consolarlo, lo están hundiendo más bajo de las olas de desesperación que él está sintiendo para ahogarlo en su tristeza. No animal. You see, those people that are closest to you, sometimes you think, well, they'll never
turn their back on me. They'll always have my back. They'll always be faithful and loyal to me. Not really. Not always. You see, Job's wife basically said, you're holding on to your integrity, man. Why don't you curse God and die? His wife. His friends, they show up, and instead of trying to console him and help him, they're just pushing him under the waters of depression even further, making him feel even worse. It's no help. It's no help. Pero Jesús, but God, Jesus, He is the King of the Jews. Jesús es el Rey de los Judíos. Su nombre en el libro de Apocalipsis es fiel. Su nombre en el libro de Apocalipsis, uno de sus nombres, es fiel. Fiel. Él no tiene ese nombre por gusto. Él no tiene ese nombre de balde. Él es fiel. El único que es fiel. You see, Jesus in the book of Revelation is called faithful. Faithful. Because he doesn't just take on that title for no reason. He is faithful. He's the only one in your life that you will be able to count on forever, and to know that He will never betray you. He will never turn His back on you, ever. The only one. Versículo 39, verse 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Verse 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aún él, echándole burlas. Even that guy was making fun of him, ridiculing him. Respondiendo el otro, y este es el otro. El quien de acabamos de leer era aquel que se unió a hacerle eco a la audiencia. Él decidió unirse con aquellos que lo habían condenado. That first thief joins the crowd that's already condemned him to condemn Jesus. He joins them and echoes their condemnation of Jesus and them. ¿Cómo puede ser que algunos se unen con sus propias críticas y el que está criticando tu única salvación? No solamente te critican a ti, pero critican a tu única salvación. Pero están tan perdidos que ya se unen con aquellos que lo están condenando. Así hacen algunos cristianos. Eso se llama mundanalidad. Te unes con aquellos que te odian a ti, odian a Cristo, odian lo que tú crees y critican lo que tú crees. Pero tú le das a ellos audiencia y sus opiniones. Yeah. This first one, he joins the crowd that are condemning him and Jesus, his only salvation. And it's amazing how people will join the crowd against themselves. You know, those people that their opinion of you is you're an idiot, you don't know what you're talking about. They criticize your faith, they criticize you, they criticize your God, and yet some Christians will join that echo. It's called worldliness. And they'll join in the opinion of the world. It boggles the mind. Eso
confunde la mente. Pon tu dedo ahí. Put your finger there and go with me to Psalm chapter 1. Vayan conmigo a Salmo 1. Léelo conmigo. Read this with me. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado para. ¿Por qué andamos en consejo de malos cuando todo lo que van a hacer es criticarte a ti y a tu fe y a tu Dios? ¿Por qué andas en el camino de los pecadores que te traicionarán? ¿Y por qué nos sentamos en la silla de los que están escarnándonos a nosotros y a nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Why do we walk in the way of sinners? Why do we stand in the counsel of evil people? And why do we sit at the seat of those that scorn us and make fun of us and our faith? Why do we do that? Why do we do that? Hay muchos cristianos que leen esta Biblia y cada domingo vienen y sí, con sus labios repiten lo que dice, pero en sus vidas no lo viven. Su opinión es distinta. Van con la filosofía del mundo. Yo los oigo. Why is it that Christians come to church and they read their Bibles and they'll repeat what it says here, but they walk in the philosophies of this world? They walk in the philosophies of this world. Why? They're going to condemn you. They're going to condemn you. Te van a condenar. Te van a condenar. Ahora vayan conmigo de nuevo a Lucas. Go back to Luke. Luke 23:40. Lucas 23:40. Esta es la salida. Esta es tu solución. Cuando te encuentres encerrado en esta situación, esta es cómo se puede salir. Esta es la única salida. This right here represents the only solution, your only exit from this situation, the only one. Respondiendo el otro, reprendió al mundano, reprendió al que había unidose con la audiencia, condenándolos. This guy here was criticizing and now reproaching the one that had joined the crowd in their condemnation. Diciendo, ¿aún no temes a Dios? Estando en la misma condenación. ¿Tú sabes lo que estaba pasando aquí? Ese hombre no tenía temor de Dios. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Muchas veces, cuando entramos en una vida que desagrada a Dios, es porque no le tememos. You know why we get into these situations and we join people that are mocking us is because they don't fear God. They don't fear God. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Yeshua, Jesús,
Ningún mal hizo. Él reconoce que entre ellos había uno inocente y sin importar lo que decía el público, sin importar lo que creía el público, sin importar lo que había dicho y ejecutado el gobierno. Aquí había uno justo. Uno solamente. Uno. You see, this guy recognizes that there's only one just person here. Regardless of what the public is saying, regardless of what the government has edicted, there's only one person here that's just. He recognizes that. And he turns to the just one. He turns to the only solution. He doesn't turn to them. Oh, I'm sure there are psychiatrists and psychologists there. I'm sure there are marriage counselors there. I'm sure there are all kinds of coaches and people there. I'm sure there are famous people there. I'm sure maybe there's some family there. He doesn't care what they have to say. He only cares now about what this one person has to say. That's all he cares about. And really, that's the only thing that's important. Este hombre seguro que entendía que había gente famosa en el público, que había psiquiatras y psicólogos, consejeros, quizás familiares ahí vigilando porque van a perder su ser querido. Y este hombre no se fija en ellos. Se ciega hacia ellos y gira su mirada al único que tiene la solución, al único y nadie más. Nadie más. Y le dice esto. Digo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí no había condenación. Aquí no había condenación. Aquí no había un juez echándole en la cara la razón por cual él estaba crucificado. Aquí él encontró misericordia. Aquí él encontró gracia. Aquí él encontró favor. Aquí él encontró salvación. Aquí él encontró vida. Aquí encontró paz y esperanza. Solo en una persona. He turns to Jesus and he says, Lord, remember me when you come in your kingdom. He looked to the one, and in him he found a man, he found a person, because he's more than a man, that did not condemn him for the reason he was hanging on the cross. He didn't throw his past up in his face. He simply here found favor and hope and peace and forgiveness and life in only one person. That was Jesus. Only one. Vayan conmigo a Apocalipsis y capítulo 12. Go with me to Revelation chapter 12. Apocalipsis capítulo 12. Hay mucho más, no tengo tiempo. There's a lot more, I don't have time. Apocalipsis capítulo 12. Revelation 12. Apocalipsis 12. Revelation chapter 12. Versículo 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio? Yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús, eres mi Dios. Lo habían adueñado, lo habían recibido, lo habían confesado, porque lo habían creído. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? No me importa ya morir porque sé a dónde yo voy. Eso es lo que significa eso. Tú siempre tendrás acusadores y el diablo se asegurará que lo tengas. A veces te viene a visitar en la noche, a veces te viene a visitar aún en un grupo de gente para acusarte de tu pasado, para decirte que tú no vales, para decirte que tú no tienes valor, para decirte que tú no mereces nada bueno, que tú no sirves. Él viene para condenarte y Él traerá gente con Él para hacer lo mismo. Pero Jesús viene a darte vida y echar afuera a tu acusador. You see, Satan will come along and he will make sure of it that you have enough accusation and self-condemnation in your life. And he'll throw up in your face all the reasons he figures that you're not worth it, you don't value much, you're not worth much, and this is your past and you really don't count. He'll make sure of it, and he'll bring people with him to help accuse you of a Jesus. But Jesus comes to cast out your accuser, to give you life, to give you hope, to give you peace. It's only in Jesus. It's nobody else. Romanos capítulo 8. Y terminamos. Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1 y 2. Romans chapter 8, verse 1 and 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ponte una pausa ahí. Concéntrate solamente en eso, en este momento. Focus only on that first part of the verse. Now there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Ahora. No hay condenación. No lo hay para los que están en Cristo Jesús. No fue antes en los capítulos que dijo no había uno, ni uno justo, ni siquiera uno. ¿No tiene eso razón? ¿No es eso la verdad? Por supuesto. Pero cuando uno está en Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Here it says, there is no condemnation to them who are in Christ. Isn't this the very same epistle that a few chapters back it says there is none righteous, no, not one? Not one? How can that be? Because when you're in Christ, now there is no condemnation. He paid for your sin. Porque cuando estás en Cristo ya no hay condenación porque Él pagó tu cuenta en esa cruz. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. What do I got to do? Believe. Believe. That's it. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que es lo espiritual que te salvó y no lo carnal. No fue lo que tú hiciste, sino lo que hizo Dios por ti. What does that mean?
who don't walk in the flesh but now in the Spirit. Why? Because nothing you can ever do in the flesh will ever justify you. It's only what Jesus did for you will justify you. You can't earn it. Forget about trying to appease those people. Forget it. Why? Why? Olvídate de tratar de hacer algo para merecerlo o aún de tratar de complacer a aquellos afuera que solo lo que quieren hacer es condenarte. ¿Por qué vas a molestarte? Para tratar de esforzarte para complacerlos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe cuánta gente vive para complacer a los demás en vez de a Dios? You know how many people live to please everybody else but God? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mi carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Wow, Él lo hizo todo por mí. Verse 2 and 3, He did it all for me, to free me from the bondage of this sin. Because the law condemned me. Why? Because I'm weak. I can't fulfill the law. But God, sending His Son in the likeness of sinful flesh, has condemned flesh, has condemned sin. Y terminamos, and we finish. Vayan conmigo al versículo 23. Digo, 33. Go with me to verse 33. Es una pregunta cuya contesta es obvio. This is a question, the answer of which is very obvious. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who's going to condemn the chosen of God? Who can condemn them? God is the one that justifies. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué mejor solución? ¿Qué mejor salida? Who's going to condemn us? It was Christ that died for us. Even more, moreover, He rose again. And even more than that, He sits at the right hand of God, always making intercession for us. Why? Because He loves us. How do I know that? Because 35 says so. ¿Por qué hace eso? Porque me ama. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice el versículo que viene. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Mis críticas? ¿Mis enemigos? Tú sabes que aún la Biblia dice que cuando tu propio corazón te condena, Dios es más grande que tu corazón. Lo dice en 1 de Juan. Who's going to condemn you? The world? You know, the Bible tells us in the first epistle of John, he says, even when your own heart condemns you, God is greater than your heart. Cuando tú sientes las punzadas de depresión, de angustia, de que yo no sirvo, que yo no tengo valor, que mejor que me muriera y quién me quiere conocer y todo me va mal y todo me está criticando, todo me están criticando, todo me están condenando, no siento alivio por ningún lugar y yo mismo me estoy condenando. Sepa una cosa, Dios es más grande que todo eso y te ha prometido que Él te ama y no hay nada que te puede separar de su amor, nada, nada, si estás en Cristo.
You see, what are you going to do when you feel the pains of depression and loneliness, and you feel that the world's against you, and your own heart condemns you, and nobody wants to help you, and you look at your past, and everybody's condemning and criticizing you? What are you going to do? Even your own conscience, what are you going to do? You see, God says He's above all of that. He's defeated all that. And He says He loves you. And He is faithful to you. Nothing can ever separate you from Him. Nothing. Nada. Hay mucho más. Mucho más. Lo dejaremos para otro día. Cristo es tu única solución. Jesús. Charlie Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra de ayer, sufrió solo en muchas de sus depresiones, pero él aprendió que solo en Dios, en Cristo, encontraba la salida de esas depresiones, porque solo Dios tenía la verdadera salida y el verdadero alivio, porque solo Dios puede dar paz, y solo Dios puede dar alivio, y solo Dios puede dar amor y escape. Solo Dios. Charlie Spurgeon, the great preacher of yesteryear in Britain, learned, even though he suffered a lot of depressions on his own, he learned to trust in God alone and not to go to anybody else. Because he learned it only in God, he could find the solution only in God, he found the relief only in God, he found the peace, because God alone is the Prince of Peace, God alone is the Savior. Yo me acuerdo a veces tratando de consultar a otros, o sea, ser aconsejado por otros, cuando me sentía súper bajo de las olas, abrumado que no daba más. Y Dios permitió que ninguno de ellos me diese alivio, ninguno. No lo permitió. ¿Por qué? Porque Él quería que yo supiera que solo Él es el único que me puede dar ese alivio, el único. ¿Sabes lo que necesitamos aprender a hacer? Mirarlo a Él. Y ver la salvación, ver el alivio, ver el escape que solo se encuentra en Él, en ningún otro. I remember being overwhelmed with issues in my life and problems, and I just couldn't get out. And God did not allow anybody to help me. No matter what they tried to say to me, no matter what they tried to counsel, I could not find relief. But God was in charge of that to show me I can only find that in Him. I can only find that in Him. Because He is the only one really that can give me that. And that is the key to every door that closes in on you. Y esa es la llave de toda puerta que se cierra en tu cara. Esa es la llave de toda puerta que se cierra en tu cara. Jesús. Jesús. Vamos a poner el pie. Padre Celestial, delante de todos ellos me falta decirles de Josué, no el líder de Israel, pero el sumo sacerdote en el libro de Zacarías. Un sacerdote, cómo fue acusado por Satanás y cómo fue redimido por Dios. Y tantos otros ejemplos. Te pido por favor que este mensaje llegue a sus corazones por medio de tu Espíritu. Que encuentren el alivio en ti. Que encuentren la solución en ti. Que encuentren la salida, la salvación, la vida, la esperanza en ti. Ayúdalos. Ayúdalos, por favor. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que tu Espíritu Santo llegue, te convence de la salvación que hay en Jesús y que crea. Father, I ask you for those that are here, that you would help them to find the relief that only comes from you.
the solution, the hope, the life, the escape that only comes from you. And if there's anybody here that's not saved, I pray that your Holy Spirit will reach into that person and help them and convince them of their need of Jesus, and then to believe in him. In the name of Yeshua, your Son. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.